Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta reunión con doble predicación para esta primera parte. Les invito a una predicación del Evangelio, la palabra verdad. Y para eso les invito a abrir las Biblias en el Evangelio de Juan. Lo vamos a hacer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 22. Dice así: Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Selim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bien, tenemos acá una porción de la Escritura en el Evangelio de Juan, y como el evangelista Juan tiene un propósito. El propósito es presentar al Señor Jesucristo, presentar su misión, y eso debe llevar a interpelar, a preguntar al oyente, ¿cierto?, a responder acerca de las evidencias, de los argumentos, de la información que entrega Juan. Debe responder si le cree que Jesús es lo que dice de quién es, y cree lo que él enseña. Entonces, lo primero es que hay información que presenta Juan el Bautista, el mismo evangelista. En el versículo 31, ¿cierto?, comienza diciendo que el que de arriba viene es sobre todos, y el que de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. Entonces, aquí nos está hablando de el que viene de arriba, que es el Señor Jesucristo. Y dice que el que de arriba viene, y el que viene del cielo. Y esto nos va a llevar a analizar y darnos cuenta de que el Señor Jesucristo es Dios, es que viene de arriba, que viene del cielo, y todos nosotros, la humanidad, toda la raza humana, somos terrenales y somos de la tierra. Por lo tanto, esto nos lleva a evidenciar la superioridad del Señor Jesucristo, la supremacía, la preeminencia. Y esto va a un corazón oyente
que cuando el corazón es quebrantado, es humilde, tiene que entender que en su corazón hay pecado, hay orgullo y hay soberbia. Y ese orgullo queda destruido para aquel corazón sensible que oye la palabra y cree, queda destruido rendido ante la supremacía, la superioridad de quién está hablando, de quién es el Jesús, porque todo lo que se expone en este evangelio tiene propósito, y ese propósito que nos dice Juan el evangelista es para que creamos, para que el oyente, el lector crea que Jesús es el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, y para que creyendo, por medio de la fe en Él, tengamos vida y vida eterna. Entonces, el que viene de arriba, y esto, el que viene de arriba, Juan en el primer capítulo comienza inmediatamente diciendo que en el principio de lo que todos podemos ver, imaginar como material de la Tierra, el universo, el espacio, el tiempo, todo lo que nosotros podamos pensar de que hubiera sido en el principio, nos dice, ¿qué nos dice? La Escritura nos dice que en el principio era el Verbo. Era el Verbo, quiere decir que en el principio ya existía el Verbo, ya existía el Verbo. Entonces, y que el Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios, una comunión con Dios. Ya en el principio existía el Verbo, y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 se nos dice que el Verbo fue hecho carne. Por lo tanto, aquí Jesucristo está presentando, Juan el Bautista viene del cielo, viene de arriba, es en el principio de todo, él ya existía. Y también se nos dice la Escritura que por él fueron creadas todas las cosas en él subsisten, por medio de él. Entonces, eso nos habla de la persona, de la magnificencia, de la grandeza, de la superioridad infinita que tiene nuestro Señor Jesucristo con cualquiera persona de la tierra. Por muy importante que sea, todos los que estamos en la tierra somos terrenales, somos creados, somos creación de Dios, somos criaturas. Por lo tanto, la salvación viene no viene de hombre, no viene de obra humana, sino que viene de Dios. Y la Escritura también decía, la profecía le decía que Dios mismo os vendrá y os salvará. Dios vendría a salvarnos. Y también la profecía de Isaías nos dice, ¿cierto?, en el capítulo 7, que sería Emmanuel, que sería Dios con nosotros. Y también se nos dice en la profecía de Isaías que un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿cierto? Entonces eso nos habla de que el verbo que se hizo carne es el enviado de Dios que viene del cielo, que es Dios con nosotros, y por lo tanto ya eso debe llevar a pensarnos, a meditar, que de la salvación tan grande de quién viene a ser nuestro Salvador. Y también de ese niño que sería nacido, que es el Señor Jesucristo, que tomando forma de humana forma, es Dios manifestado en carne, ¿cierto? Que se llamaría su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Dios fuerte. Entonces, estamos hablando primero de quién es
el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Salvador que ofrece esta salvación? Entonces, es Dios manifestado en carne. Entonces, eso nos habla de la supremacía, de la superioridad, que eso debería ser considerado por todo hombre, por todo orgullo de hombre, que debe quedar rendido y agradecido que Dios venga a buscarnos, que descienda, que venga a salvarnos. Entonces, aquí se presenta también el testimonio de Juan el Bautista. Hemos leído, ¿cierto?, de que están casi en forma simultánea allí predicando, enseñando y bautizando, y se hace bautizo uno y uno siguen entre Juan el Bautista y el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué nos presenta esto el evangelista? Es para que, porque entendamos también, ¿cierto?, que por muy hombre de Dios que sea la persona, ¿cierto?, es un enviado, es un profeta, es un enviado, es un mensajero de Dios, y eso, pero ese Juan el Bautista, ese mensajero, tenía seguidores. Y esos seguidores, cuando empieza el Señor Jesucristo, Él a enseñar, a predicar el Evangelio, el reino de Dios, entonces los discípulos de Juan, la gente empieza a seguir al nuevo maestro, al nuevo maestro. Entonces hay algunos discípulos que quieren ser fieles a Juan el Bautista y van donde Juan el Bautista y le dice que el que tú diste testimonio bautiza más, la gente le sigue, pero lejos de Juan de sentirse frustrado, envidioso, de sentir esto otro, él les declara, ¿cierto?, cuál debe ser la posición correcta del hombre, por muy importante que Dios. Juan Bautista tenía un mensaje, una misión, y Juan el Bautista la cumplió. Él anunció la venida del precursor, la venida del Mesías, la venida del Señor Jesucristo, y ya lo había hecho, y entonces él se retiraba para dar la preeminencia, la importancia al Señor Jesucristo. Entonces, y él les da una alegoría, les dice que piensen en un matrimonio, en un matrimonio que se va a celebrar, donde está el novio, pero también ese matrimonio, ese novio, esa novia, tienen un amigo, el amigo del novio. ¿Y cuál era la función? Y esta alegoría, esta relación del matrimonio la entendían muy bien los israelitas, porque Dios siempre también trataba a su nación de Israel, ¿cierto?, como su esposa. Así también el Señor Jesucristo también va a usar esa alegoría con su iglesia como su esposa. Pero aquí, entonces, Juan el Bautista les dice que él es el amigo del novio y el novio es el Señor Jesucristo. Y el amigo del novio tenía una misión muy importante, que era hacer todos los preparativos para que se celebrara esa boda con éxito, con felicidad. Y el amigo del novio se preocupaba de todo, presidía todos los preparativos de esa boda, incluso llevaba a la novia y cuando él los dejaba juntos ahí en la cámara nupcial, el novio gozoso se retiraba de la escena de ellos porque ya había cumplido su misión. Entonces, es el gozo que siente Juan, el gozo de que haber cumplido, haber dejado a la nación de Israel, ¿cierto?, a los pies ahí del Señor Jesucristo, para que le sigan, para que le crean, para que le oigan y le crean. Entonces, allí, ¿cierto?, tenemos esa relación, esa postura de Juan, que es la que debe ser la correcta, de que el Señor Jesucristo tiene la supremacía, tiene la superioridad, tiene la preeminencia. Juan solamente ha hablado desde su perspectiva terrenal lo que Dios le habló, pero Jesucristo viene del cielo, viene Jesucristo, el verbo
es Dios. Entonces, oír al Señor Jesucristo era oír a Dios, porque era de oír de quién venía del cielo. Él le podía dar información del cielo, él podía dar a conocer la voluntad de Dios. ¿Quién lo podía hacer mejor que el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne? Entonces, allí está la tremenda credibilidad, argumento, evidencia que presenta Juan para que creamos en él. Entonces, porque lo que dice, y lo que vio, esto testificó y nadie recibe tu testimonio. Entonces, pero acá también el evangelista nos presenta como su dolor, su pesar, su tristeza en su corazón, porque siendo tan magnífico Salvador, Dios mismo manifestado en carne, el Verbo ahí con nosotros, enseñándoles, predicándoles y todo, y dice que, como haya dicho también en los primeros capítulos, y los suyos no le recibieron, pero ahí eso no es literal, sino que la mayoría no le recibió, porque dice, a los que sí le recibieron, ¿cierto?, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, pues aquí dice, nadie recibe tu testimonio, pero inmediatamente dice, el que recibe de su testimonio, hay algunos, ¿cierto?, que creen, este atestigua que Dios es veraz. El que recibe su testimonio, el que oye al Señor Jesucristo y cree en él, recibe su testimonio de quién es él, de dónde ha venido y cuál es la obra que él viene a hacer, la obra de salvación. Dice, el que le recibe, es un creyente, que atestigua que Dios es veraz. Y atestigua tiene el significado de ser un sello, como un sello, esos sellos que se usaban allí en la antigüedad, que al mirar un sello, ese sello era un símbolo que significaba autoridad, autenticidad, que era auténtico, de quién, si era una carta, si era algo, era auténtico ese objeto, esa cosa. Entonces, el creyente igual, el creyente que recibe, es un certificado, es un sello, ¿cierto? Es un sello de que Dios es verdad, que la palabra es verdad, que Jesucristo es verdad, que el Evangelio es verdad. Y como también nos dice el mismo evangelista en el Evangelio de Juan, que si nosotros decimos que no hemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso. Entonces, claro, el ser... el certificar, el recibir a Dios, significa ser un certificado, ser un sello, ¿cierto? Por ejemplo, en el Evangelio en la carta de los Efesios, ¿cierto? En el versículo, capítulo 1, versículo 13, dice, en él, en el Señor Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra la palabra de verdad, la palabra del Evangelio de nuestra salvación, ¿cierto? Y habiendo creído, o sea, haberla oído, ¿qué oír? ¿Qué? La palabra de Dios, el Evangelio, al Salvador, al Señor Jesucristo, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo, es la garantía, el sello de que la persona ha creído, de que es un hijo de Dios, que ha recibido al Señor Jesucristo, el Señor, en su vida como Señor y Salvador, que confiesa, que está confesando que Dios es veraz, que Dios es verdadero. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios nos da el Espíritu por medida. Cuando en la profecía de Isaías, Dios presenta a su siervo, presenta que iba a enviar al Salvador, al Mesías, al ungido de Dios, ¿cierto? Él dice, he aquí mi siervo, mi escogido, ¿cierto? En él he puesto mi espíritu,
Y también el Señor Jesucristo dijo cuando se presentó en la sinagoga, ¿cierto? A leer el libro del rollo de Isaías, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido. Y así sigue el Señor Jesucristo. Entonces, por eso que dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está. El Señor Jesucristo también lo dijo, creed, creed también en mí, en el Evangelio, creer en Dios y también creer en mí. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque muchas veces, muchas personas, cuando le hablamos del Evangelio de la salvación y le preguntamos acerca de Dios, dice, sí, sí, yo creo en Dios, creo, sí, Dios, por esto, porque hago esto, esto, otro, y cuando le hablamos del Señor Jesucristo, y lo hacemos más personal, pero cree en el Señor Jesucristo, usted ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces ahí, no, si Jesucristo, sí, hablan bien de Él, pero eso aquí se nos dice que el recibir al Señor Jesucristo es recibir a Dios, porque el Señor Jesucristo dijo, yo y el Padre uno solo somos. Una significa uno somos, una sola cosa somos, una esencia somos. Entonces, oír al Señor Jesucristo es oír a Dios. Recibir al Señor Jesucristo es recibir a Dios. Y el que cree el Señor Jesucristo aquí, al final, por último, pone la alternativa eterna y la pone delante de todo el oyente, ¿cierto? Aquí el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree, creer, fe, recibir al Señor Jesucristo, recibir su persona, su obra. ¿Cuál su obra? Su obra de salvación. ¿Y dónde efectuó esa obra de salvación? En la cruz. En la cruz. El Señor Jesucristo allí en la cruz efectúa la obra de salvación. Salvación de todo nosotros, la raza humana, de todo, cargando, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Y Jesucristo cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros en el madero, allí en la cruz. Él sufrió, él soportó el sufrimiento, todo, para poder pagar lo que nosotros debíamos, lo que nosotros debíamos cumplir, que era el castigo eterno, el infierno. ¿Por qué? Por nuestro pecado, porque nuestro pecado hizo separación de un Dios santo, y por lo tanto estábamos destituidos de la gloria de Dios, lejos de la vida de Dios, enemigos de la vida de Dios, y entonces sin vida eterna en Dios. Solamente para poder salvarnos vino de arriba el Señor Jesucristo, el que viene de arriba, porque el Señor Jesucristo le dijo a todos los que le escuchaban ahí, le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. Entonces, por eso que la salvación es perfecta, porque por eso la salvación que efectúa el Señor Jesucristo allí en la cruz, cuando Él dice, consumado es, Él se presentó como una ofrenda, como un sacrificio a Dios, y Dios Santo recibe esa ofrenda, como un olor grato, como un sacrificio perfecto, un sacrificio que satisface toda la demanda de un Dios santo, de un Dios justo. Entonces allí todo aquel que cree en el Hijo, lo que Él hizo en la cruz, que el justo murió por nosotros los injustos,
para llevarnos a Dios, para todo aquel que cree que Jesucristo murió en su lugar, que Cristo murió por mí, tiene vida eterna. Y se atestigua que Dios es veraz, que la obra del Señor Jesucristo es una obra de salvación perfecta, y por lo tanto recibe al Señor Jesucristo, el Señor, en su corazón, y tiene vida eterna, certifica que Dios es veraz. Y dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está con... No verá la vida, no verá la vida. Sí, porque la vida eterna, la vida es una relación, y la que ofrece Dios es una relación con Él, una relación de comunión, de una relación de padre, de hijo, y es una vida eterna. Y entonces, el que recibe al Señor Jesucristo como Señor y Salvador en su vida, recibe la vida. Y recibir la vida es la vida de Dios mismo, es la vida de Dios mismo, es tener la vida de Dios. Entonces, es una salvación perfecta, obrada por Dios mismo. No hay intervención humana, no hay nada que yo hubiera hecho, que usted hubiera hecho, que nadie pudiéramos hacer para esa salvación. Lo único que pusimos nosotros en esa salvación fue nuestro pecado. El pecado ese es nuestro. Pero toda la salvación desde antes de la fundación del mundo fue determinada, concebida en Dios, y envió a su Hijo, el que viene de arriba, ¿cierto? Es sobre todo, y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, el que rechaza, el que se resiste, usted mismo, si se rechaza, resiste, si duda y no responde a lo que Dios le está interrogando, le está inquiriendo, le está interpelando, crees en el Hijo como Señor y Salvador, si rehusas, si te resistes, si incluso guardas silencio, no tienes vida eterna. Y es más, la ira de Dios está sobre ti. Por eso que es urgente, es importante creer. ¿Por qué? Porque si no, le aguarda solamente un lugar de tormento eterno. Pero acá está la gran bendición ofrecida a todo aquel que oye eh, y cree y recibe al que Dios envió, al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí está la bendición, tener vida eterna, ser salvo, volver a una relación de vida correcta con Dios, tener implantada en su corazón, en su vida, en su ser, tener implantada la misma vida de Dios, que es la vida eterna. No es solamente un montón de años que no se pueden determinar nunca, sino que es tener la vida de Dios misma. Qué gran bendición, qué gran salvación. Por eso rogamos, oramos, y que creas en el Señor Jesucristo, porque está repleto esta escritura, esta revelación de la evidencia para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en su tengáis vida eterna en su nombre. Que el Señor añada bendición a lo ya expuesto en la escritura. Bien, buenas tardes a todos los hermanos que están conectados, a todos los amigos, los conocidos, aquellos que recibieron el link de invitación para pasar un momento como el que estamos haciendo a la luz de la palabra del Señor, escuchando, como ya lo hemos escuchado, la voz de Dios. Para aquellos
que normalmente tenemos ojalá fuera hábito, una costumbre, o para aquellos que de alguna manera leemos las Escrituras y buscamos, y indagamos o estudiamos, nos parece cada lectura bastante familiar o bastante cercana. Y muchas veces no meditamos en lo que leemos. Muchas veces no dimensionamos la profundidad, por ejemplo, de lo que hemos oído en la primera parte. Parte de lo que mi hermano mencionó, no nos pusimos de acuerdo, pero el Espíritu de Dios siempre trabaja y guía la palabra, guía la enseñanza para el beneficio de su pueblo. Y creemos que Él lo hace y lo ha hecho y lo seguirá haciendo a esta hora. Mi hermano hizo muchas declaraciones, expresó muchas verdades acerca del Señor Jesucristo. Y sus declaraciones, a partir de la lectura y del personaje y de Juan el Bautista, lo que pensaba, declarando lo que pensaba del Señor, nos llevó a tener una visión o una apreciación adecuada de lo que es el Señor. Fíjense que el mundo que aún está en sus pecados, fíjense el mundo que aún está en tinieblas por causa del pecado. Fíjense que el mundo que va rumbo a la condenación porque no ha resuelto el tema de sus pecados, para el mundo estas declaraciones o la revelación del Señor no es algo trivial. No es algo trivial. Muchos de ellos no entienden. Muchos de ellos no comprenden. Y de más en más ahora, en nuestros días, en nuestro país, cada vez encontramos personas cada vez más y más y más lejos de la palabra de Dios y de Dios. Y se levantan grupos religiosos, como yo mencionaba el día martes, que usando las Escrituras enseñan una no verdad, disminuyendo al Señor Jesús, reduciendo al Señor a un ser creado, a un hombre importante, a un enseñador y nada más. Y a un Dios con letra minúscula, uno de quizás tantos dioses. Hoy estaba en clases, estaban los estudiantes en una evaluación y se escuchaba una música religiosa de fondo. Y me habría gustado haber escrito lo que se expresaba en esa música religiosa y poder contrastarla con la palabra de Dios. Y uno podría observar cuán lejos está esa verdad cantada. En el otro caso que mencionaba, una verdad declarada, lejos de la verdad de las Escrituras. El martes pasado estuvimos mencionando o tratando de pensar en la apreciación correcta del Señor. Fíjense que la salvación se obtiene, como ya hemos escuchado, por la fe en Jesucristo, por la fe en Él y en la obra de la cruz. Es decir, Jesús manifestado en carne, o Dios manifestado en carne a través de la persona de Jesús.
y su manifestación en carne con el único propósito de ir a la cruz y ser allí sacrificado cual cordero. Como dijo el profeta, cual cordero fue llevado al matadero. Y allí estaba delante de los trasquiladores. Él enmudeció cual oveja delante de sus trasquiladores, como dice Isaías. Él enmudeció, no abrió su boca, y él fue llevado a la muerte. Y entendemos y escuchamos acerca de la muerte de Jesús y la crucifixión de Jesús con una imagen de Jesús muerto allí en la cruz, agonizando y muerto, quizás. Pero las Escrituras nos llevan al verdadero sentido y a la verdadera dimensión de la muerte de Cristo. Y nos dicen que Jesús no está ahí. Jesús no está en la cruz. Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Las Escrituras nos dicen que Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ya no está en la cruz, no está en un crucifijo, menos en una imagen tallada, hecha de manos de hombres. Él murió, fue sepultado, resucitó, apareció y ascendió a los cielos y está entronado. Y tiene un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Que Él es el Señor. Y esa es la dimensión adecuada y correcta. Él es el Señor. Para el inconverso, Él es el Señor Salvador. Para el creyente, Él es el Señor de nuestras vidas. Y quien debería gobernar y direccionar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuánto nos dejamos guiar por el Señor? O tú que si no eres creyente, ¿cuándo has venido o por qué no vienes a Él? Y entiendes por medio de las Escrituras reveladas y por medio de la revelación del Espíritu Santo que tú necesitas conocer a Jesús. Como aquel hombre que no entendía y no conocía nada. Jamás había oído, jamás había leído las Escrituras. Y se encontró con un evangelio, el Evangelio de Lucas. Y allí comenzó a leer. Por el testimonio de otros que tampoco les conocía, pero que les llamaban mucho la atención, llegó al conocimiento de ese librito. Leyó ese evangelio. Bueno, ahora lo tenemos en digital, pero ese hombre, leyendo el evangelio, el Espíritu Santo abrió su corazón, abrió su mente para conocer, tener una visión y un conocimiento adecuado y correcto de Jesús. Y ese Jesús que aparecía en el Evangelio de Lucas vino a ser su Salvador y su Señor. Fíjense que Jesús estaba, y en varias ocasiones, Él llama la atención a tener esta visión adecuada y correcta. Y leíamos en Mateo el capítulo 22 y vamos a volver rápidamente a leer esa porción. Y luego vamos a ir a otra muy parecida. Mateo el capítulo 22, versículo 41. Vamos a repetir la lectura del martes pasado. La grabación ya está en YouTube, así que puede conectar esta reunión con la reunión pasada y complementarla. Y puede escuchar esta parte con la primera parte porque se están complementadas. Y ojalá, como ha leído mi hermano, el Señor ha escrito y ha hecho muchas cosas que están en su santo libro. Otras no están, pero estas que están escritas, dice, se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre.
cuando el Señor va con aquellos caminos a Emaús, el Señor les llama la atención y les dice: oh insensatos de corazón y tardos para creer todo lo que estaba escrito. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, dice la palabra, en todas las escrituras lo que de él decían. Sí, Jesús estaba llevando la palabra y la revelación para que ellos tuvieran un conocimiento adecuado y correcto del Señor Jesús. ¿Qué piensas tú de Jesús? Y también hablo a los creyentes. ¿Qué dimensión tiene el Señor en nuestras vidas? ¿Es el que dirige, el que gobierna? ¿O es el Señor que está allí sentado y simplemente vamos a Él para que nos llene de beneficios? Y vamos a Él cuando tenemos necesidades. Y solo nos acordamos de Él cuando queremos. Y pasamos por algo y lo necesitamos para que resuelva algo en nuestras vidas. Si Él es sustentador y Él es dadivoso, pedid y se os dará, dijo el Señor. Y todo lo que pidiereis en mi nombre, yo os lo daré. Pero también dijo: pedís y no recibís porque pedís mal. Y muchas veces pedimos porque no tenemos un conocimiento adecuado de las Escrituras y del Señor. Allí en el capítulo 22, versículo 41, dice: estando juntos los fariseos, Jesús les pregunta: ¿podemos nosotros ponernos en el lugar de los fariseos? Tú, hermano, que estás ahí, querido amigo, querida amiga, que tú estás en tu casa con el Zoom siguiendo esta reunión. El Señor te pregunta y te dice: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Los fariseos le dicen: de David. Él les dijo: pues ¿cómo David en el espíritu le llama Señor? Diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Es Señor de David o es su hijo? ¿O es ambas cosas? Fíjense que esta intervención del Señor, a partir de esta pregunta que quiere abrir la mente y el corazón o el entendimiento de los fariseos, produce algo en ellos. Dice: y nadie le podía responder palabra. A veces nos pasa, nos preguntan. Como no tenemos la información, no damos la respuesta. Pero Dios quiere que la palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Este es el pacto, dicen las Escrituras, a través del profeta, y también lo encontramos en la carta a los Hebreos. Este es el pacto que en los postreros días, dice el Señor, haré con ellos. Pondré mis palabras en su mente y en su corazón las escribiré. Dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. El pacto nuevo que encontramos en las Escrituras tiene que ver con nuestros pecados perdonados. Tienen que ver con la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Tiene que ver con esa paz que recibe todo aquel que, sintiéndose cargado de sus pecados, viene a la cruz de Cristo y descansa en la obra que Cristo hizo en la cruz. Aplica para sí. Las Escrituras nos dicen que Jesús murió a favor de todos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Pero no es automático. Porque el Señor muere, la salvación llegará automáticamente a tu vida o a mi vida. Debes aplicar la obra de la cruz. Debes aplicar la obra realizada por el Señor en la cruz a tu favor. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Él murió. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí, dicen las Escrituras. ¿Has aplicado la obra de la cruz a tu vida? Bueno, el Señor es aquel que llega a la cruz. Y Él puede ser el sustituto santo, porque Él es verdadero Dios y Él es verdadero hombre. Leíamos el martes acerca de que Dios ha hablado y de que estamos en el verdadero, como dijo Juan en su primera carta, y estamos en el verdadero. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Estamos en su Hijo Jesucristo. Él es verdadero Dios y la vida eterna. Cuando alguien venga entonces a hablarte de un Jesús pequeñito, de un Jesucito, como dicen algunos, del pequeño Jesús que nace en Belén. Y allí está ese niño. Él crece. La gracia de Dios está sobre él. Él manifiesta a los hombres que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Quién me redarguye de pecado? Dijo el Señor. ¿Quién puede acusarme de pecado? Ninguno. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo a un paralítico: levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Y ese paralítico se levanta y toma su lecho y se va. Ese hombre joven que lo llevan rumbo al cementerio, hijo de una viuda, hijo único de una viuda, el Señor hace parar el carro y le dice a ese niño, a ese joven: levántate, levántate. Y se levanta. A ese hombre ciego del que leíamos el martes, le recobra la vista. Era ciego de nacimiento y el Señor pone su gracia sobre él y recobra la vista. Ese hombre endemoniado que dormía en los sepulcros, que se caía en el fuego, que se dañaba su cuerpo, el Señor lo liberta, expulsa de él aquellos demonios que lo tenían atormentado. Y allí está junto al Señor. Y el Señor le dice: ve a tu casa. Quería estar con él, quería seguirle. Y el Señor le dice: no, vete a tu casa. Cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Y esas eran credenciales, características del Mesías. ¿De quién es hijo? Él es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Él es el hijo de David o él es Señor de David? ¿Cómo es su hijo si David le llama Señor? Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Allí tenemos otra porción. La primera porción del capítulo 22 fue dirigida a fariseos. Recuerden el pensamiento, la visión correcta de Jesús. Ahora vamos al capítulo 16, vamos a leer en el versículo 13. La pregunta no va a los religiosos, no va a los fariseos, va a aquellos que habían estado con él, va a aquellos que el Señor había escogido y que le seguían, va a aquellos que observaron, escucharon las enseñanzas de Jesús. Allí en Mateo capítulo 5, 6 y 7, el sermón del monte, donde el rey
habla a los súbditos de cuál es el nivel que deben tener los súbditos del reino. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos. Y el Señor dijo, amadles, orad por los que os persiguen, bendecid a los que os maldicen, no paguéis mal por mal. Allí están las características del reino. Somos la sal de la tierra. Hermano y hermana, tú eres sal de la tierra. Y si tú te desvaneces, si la sal que hay en ti se hace insípida, este mundo ya no podrá ser sazonado. Hermanos, la luz que hay en ti, hermana, la luz que hay en ti, si la pones y la cubres y la pones debajo de un almud y no la pones en un lugar alto, ya no alumbrará. Ya no reflejará la luz que viene de la fuente principal que es el Señor. Hermanos, nuestros problemas nos agobian tanto, nos ponen en una situación tan complicada que ya nuestra sal se desvanece o que ya nuestra luz no alumbra. Hermanos, necesitamos volver a la fuente, necesitamos volver al Señor, necesitamos tener una visión adecuada de lo que es el Señor cada día de nuestra vida. El Señor viene a la región de Cesarea de Filipos, en la parte norte de Israel. Y allí pregunta a sus discípulos, versículo 13 del capítulo 16 de Mateo. ¿Quiénes dicen los hombres? ¿Ustedes han escuchado de mí? ¿Qué dicen ellos de mí? ¿Nos han escuchado nuestros vecinos? ¿Qué dicen los vecinos acerca de Jesús por lo que hemos compartido con ellos? ¿Nos han escuchado nuestros hijos? ¿Qué dicen nuestros hijos? ¿Qué reflejamos del Señor hacia ellos? Hacia nuestros familiares cercanos. Ojalá que la luz de Jesús ilumine, irradie de nosotros hacia ellos. Unos le dijeron, versículo 14, unos, él es Juan el Bautista. Otros, él es Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. Miren, todos estos hombres eran hombres de Dios. Él debe ser hombre de Dios, pero un profeta. Como dijo Juan, como dijo Nicodemo, Señor, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. Tú eres un rabí, tú eres un gran maestro. Otros, tú eres un profeta. Uno de los que se ha levantado del Antiguo Testamento. Eres Elías, él es el que se ha levantado con el poder de Elías, quizás. Fíjense, ese pensamiento. Y el Señor lo lleva ahora y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había estado con él, Pedro le había conocido, Pedro le había escuchado, Pedro le había observado, Pedro había conocido y visto los milagros del Señor, y él exclama, tú eres el Cristo, el Mesías prometido a Israel, el ungido de Dios a Israel. Tú eres él, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oye Israel, miren esta revelación. Israel había escuchado la voz de Dios, la ley. Oye Israel, nuestro Dios uno es. Uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios
viviente, una gran declaración. Y el Señor le dice, bienaventurado eres, Simón, porque esto que tú estás declarando no viene de ti, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, la revelación adecuada y correcta del Señor Jesús es una revelación de Dios. No es una revelación intelectual. Es Dios revelando al Señor en nuestra mente y en nuestro corazón, para que creamos. Hizo Jesús muchas cosas para que creamos que Él es el Señor, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Y cómo podríamos tener una visión adecuada y correcta del Señor? Termino con ya la hora nos ha alcanzado, Juan el capítulo 4. Juan el capítulo 4. Se lo dejo de lectura. Allí el Señor se topa con una mujer samaritana. Esta mujer samaritana algo conocía de la ley, algo conocía del Antiguo Testamento, pero su vida era una vida apartada, una vida inmoral. Conocía algo de las Escrituras, quizás tendría algún temor de las cosas de Dios, pero llevaba una vida de libertinaje. Y allí está esta mujer, y el Señor viene al encuentro. Y el Señor le empieza a hablar. Y podemos ver cómo el Señor lleva la conversación a lo que puede saciar el alma y el corazón de esta mujer. Y el Señor se revela a él le habla, la voz del Señor, llevando vida a esta mujer. Mujer, le dice, por ejemplo, en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Palabras de vida eterna están en la boca del Señor para esta mujer. Versículo 13. Jesús responde y le dice a la mujer, cualquiera que bebiere esta agua del pozo, esta agua física, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mire las palabras del Señor, al nivel y a la profundidad. Pero había algo que iba a hacer que esta mujer rompiera su corazón duro para conocer y recibir al Señor. Y el Señor tiene que recurrir, o el Señor va y le revela realmente su vida y su condición. Mujer, llama a tu marido y tráelo y ven acá. Y esta mujer le dice, pero no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has hecho o bien has dicho. No tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Es decir, revela a la mujer su vida. Y esta es la mayor muestra del poder de Dios actuando en nuestra vida, cuando nuestra vida se abre para confesar nuestros pecados delante, no de un hombre, no de una persona especial, no de un religioso, no de un líder religioso, no de un pastor, sino que delante de Dios. Miren, esta mujer sigue el Señor hablándole
en los versículos 21 en adelante, y el Señor le habla y le dice, la mujer le dice, él cree que este es un gran profeta, pero también el Señor lo lleva al Mesías. La mujer le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo, versículo 25. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y el Señor le dice, yo soy. Yo soy el que habla contigo. Y esta mujer cree. Y esta mujer cree no solo por lo que ve, sino cree por lo que ha sido revelado en su vida. Y él y ella deja su cántaro, dice el versículo 28, fue a la ciudad y le dice a los hombres, venid, ved a un hombre. Jesús es hombre, verdadero hombre, perfecto, pero es el Salvador del mundo. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es el revelador de mi vida. ¿No será este el Cristo? Y esta mujer le conoce. Y esta mujer invita, revela a los hombres de la ciudad que ha conocido al Cristo. Los hombres vienen a estar con el Señor y oyen al Señor y le dicen a la mujer después, más adelante, mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros hemos visto. Dice el versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Leer las Escrituras, conocer las Escrituras, buscar al Señor, leer del Señor, revelar las Escrituras al Señor, nos va a llevar al conocimiento de que Él es el verdadero Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el Cristo, que Él es el ungido, que Él es el Salvador del mundo, como dijeron estos hombres que vinieron y escucharon sus enseñanzas. El Cristo. ¿Quieres conocer al Señor? Lee las Escrituras. ¿Quieres empaparte de la vida del Señor y que te afecte tu vida? Busca al Señor, sigue al Señor, lee al Señor, aprende de Él, aprendamos de Él. Necesitamos cada día conocerle más y más. Y el mayor conocimiento o el principal conocimiento, si tú no eres un creyente, un verdadero hijo de Dios, necesitas conocerle como el Salvador del mundo, como el Salvador de tu vida. Será tu Salvador y vendrá a ser tu Señor si tú le confías, si tú confiesas a Él como Señor y Salvador. Estas palabras, estos escritos, los tenemos para que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar para terminar nuestra reunión. Padre bendito, Padre celestial, te damos gracias por nuestro Señor, te damos gracias por lo que hemos aprendido de Él en esta doble presentación de tu palabra. Él es Jesús. Para los que no creen, Él es piedra de tropiezo, pero para los que creen, Él es hermoso, Él es precioso, Él es el Salvador y Él es nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, por la doble lectura, por lo que hemos meditado en Él, que ayúdanos siempre a tener mayor aprecio a Él, a tu palabra y lo que aprendemos de ella. Te damos gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que ellos también vengan, sean atraídos más a tu palabra y a conocer al Señor de manera personal. Te damos gracias, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.